Brevemente os explico un poquito el perfil de Enrique para que lo conozcáis y ya damos rápidamente paso a la charla. Es valenciano, nacido en el año 67, es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED, bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia, máster en Comunidades Europeas por el ICADE y máster en Dirección y Administraciones de Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia. Actualmente es profesor de Economía de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Esta universidad ha dirigido durante 8 años la Cátedra de Solidaridad. Ha desempeñado distintos cargos académicos y en este momento es el director del Departamento de Economía y Empresa y director del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas. Sus áreas de especialización se centran en desarrollo y ética económica, centrándose últimamente en el estudio y las propuestas prácticas para la economía esté cada vez más al servicio de las personas. Ha ampliado su formación en la London School Economics y ha dirigido proyectos de investigación con la Universidad Católica de Mozambique y la Universidad de Carabobo. Es miembro del Consejo Científico de la Fundación FOESA, por uno de los datos por los que está aquí también hoy, y colabora habitualmente en sus informes sobre la situación social en España. También importante, dirige el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, en la que colaboran con patronos la Universidad CEU Cardenal Herrera, las 3 Cáritas diocesanas de la Comunidad Valenciana, incluido Segorbe Castellón, y la Fundación FOESA. Es patrono y director de investigación y publicaciones de la Fundación Europea para el Estudio de la Reflexión Ética Funderética. Es autor de diversos manuales y materiales didácticos sobre economía. Ha publicado Por una economía altruista, editado en el año 2010, Más allá del decrecimiento de 2012 y Una economía que mata, publicado en 2015. Si todavía quedan, porque al principio sí, ahora no sé, a la entrada, a la mesa de entrada, hay ejemplares de este último libro. Si alguien los quiere adquirir, los puede adquirir ahí a un precio que está puesto ahí en una cesta. Realiza una amplia labor como conferenciante y divulgador de las ideas económicas entre no especialistas. Tanto aparte de su trabajo con Economos, pues es un divulgador de la economía y de la economía, y pienso yo, solidaria y de la economía desde la caridad. Pues lo escuchamos. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias lo primero por la invitación. Siempre es agradable poder venir a Castellón, siempre es un placer para mí y además como está tan cerquita, pues bueno, pues es fácil, más fácil que ir a otros sitios. También os agradezco a todos, bueno, algunos venís porque no tenéis más remedio, ¿no? Porque es la formación de Cáritas, lo cual está muy bien, ¿no? Que tengáis sesiones de formación. Yo siempre creo que es una de las cosas más importantes que hace Cáritas como empresa, ¿no? Aparte de su función social, el tener una formación continua y que se hace en casi todas las Cáritas diocesanas, o al menos en las que yo conozco, y creo que es una cuestión importante. Y bueno, y aquellos que hayáis venido, también porque no es porque sea vuestro trabajo, sino porque os ha traído el tema o el ponente o cualquier cuestión, pues os agradezco también vuestra asistencia. Y sin más vamos a empezar voy a empezar mi intervención hablando del tema, un poquito del tema de la crisis, ¿no? Desde otro punto de vista quizá del que normalmente vemos, porque la crisis es algo más que una crisis económica, ¿no? La crisis económica nos ha hecho darnos cuenta de que esta economía, quien no se había dado cuenta ya, de que esta economía se preocupa poco por las personas, ¿no? Que es muy autorreferencial, de manera que la economía parece que solo piensa en sí mismo, ¿no? En sí misma, y que todos tenemos que hacer sacrificios por la economía. Entonces hemos tenido crisis y nos han dicho pues, que había que hacer sacrificios, y los sacrificios ha supuesto pues, que mucha gente está en el desempleo durante mucho tiempo, que ha bajado su nivel de vida, ha bajado algunos tanto pues, que sabemos que de una situación más o menos buena han pasado a estar en niveles por debajo del umbral de la pobreza, con pobreza, y que hay mucha gente, además, que no llega a esta economía, ¿no? Y lo estamos viendo constantemente con la cantidad de gente que está muriendo en el Mediterráneo, ¿no? Lo vemos día tras día, y vemos además no solo porque vienen de guerra, sino muchos, la mayoría, porque vienen por problemas económicos, porque están viendo que tenemos una economía que funciona bien para algunos, entre los cuales nos encontramos nosotros, y no para todos nosotros, pero que a otros no les llega, no está llegando. Por lo tanto, estamos descubriendo que nuestra economía, o estamos descubriendo, si no lo habíamos descubierto ya, que nuestra economía tiene un factor poco humano, ¿no? Tiene una parte de la economía
que es poco humana. Además de eso, nuestra economía nos está potenciando, la manera en que entendemos las cuestiones económicas está potenciando lo que yo ya a veces denomino el reinado del egoísmo, ¿no? Aquí parece que lo que tenemos que hacer cada uno es mirar por nuestro propio interés, que al final esto es lo único válido, es lo único que vale, porque si no miras por tu propio interés, al final otro mirará por tu propio interés y parece que por su propio interés y parece que te va a quitar lo tuyo, ¿no? Entonces legitimamos que todo el mundo lo que tiene que hacer es defender sus propios intereses, ir a los sitios, defender sus propios intereses y lo demás da igual. Aquí lo que tenemos que hacer es potenciar que cada upadei, ¿no? Cada upadei, que cada uno siga lo suyo. En ese sentido, pues potenciamos la competencia y la competitividad, ¿no? Hay que ser competitivo, tienes que competir con el otro, tienes que ser más que el otro, estar mejor que el otro, mejor preparado, conseguir más cosas, porque si no estás mejor que el otro no vas a conseguir lo que quieres. Y esto también es algo que oímos, ¿no? Que le inculcamos a nuestros hijos, que le inculcamos a los chavales y que nosotros inculcamos también y que vivimos. Tienes que ser el mejor, los demás que se apañen, tú tienes que ser, y tú tienes que conseguir más siendo el mejor, siendo más competitivo, compitiendo con el otro, porque es lo único que te va a hacer que sobrevivas en este mundo, ¿no? Es un poco la imagen, y es una imagen muy económica, muy del mercado. Además, evidentemente, en un mercado que parece que ya la gratuidad ya no existe, porque aquí da solo en la medida que vas a recibir, o en la medida que has recibido ya. Por lo tanto, solo puedes dar si hay alguien que te ha dado previamente o te garantizas de alguna manera que el otro te va a dar y sabes seguro que vas a recibir. Por lo tanto, la gratuidad parece cosa de románticos, locos, tontos, ¿no? El dar gratuitamente al otro parece que es algo que no debemos de hacer, porque el mundo no es así. El mundo al final, si tú das, lo que te vas a recibir son palos. Tú lo que tienes que hacer es solo dar en la medida que recibes. Es decir, que no es dar, intercambiar. Al final lo que tenemos que hacer es intercambiar. De esta manera, los comportamientos éticos pues parece que no son económicos, ¿no? Porque siempre hay algo por encima. El negocio es el negocio, y el negocio es lo principal, ¿no? Y eso justifica, al final, que hagas comportamientos que no son los que deberías, porque si tú vas a una empresa y le dices, oye, esto es lo que deberíamos hacer, lo bueno, te dicen, oye, el negocio es el negocio. Aquí no somos una ONG, no somos no sé qué, entonces lo que tienes que hacer, con lo cual se crean verdaderas estructuras de pecado, ¿no? Verdaderas estructuras que nos fuerzan a hacer el mal, a hacer cosas malas, a comportarnos de una manera egoísta. Al final, como os he dicho, la economía es el reinado en estos momentos es el reinado del egoísmo, es algo que nos potencia el ser egoísta. Y uno piensa, ¿el ser egoísta es más humano? Los cristianos evidentemente pensamos que no, pero es que los psicólogos también dicen que las personas egoístas suelen ser las que más problemas psicológicos tienen, las que más peor afrontan la realidad y afrontan las circunstancias sociales, etcétera, que tienen alrededor. Por lo tanto, no es algo solo que digamos, mira, es que los cristianos pensamos que el ser egoísta nos aleja de ser más humanos, sino que, vuelvo a repetir, las ciencias de la psicología también nos dicen lo mismo y nos comprueban lo mismo. Y todo esto, además, se viene con un objetivo económico que es el que perseguimos en nuestras sociedades, que es el tener más. Nosotros al final decimos que el progreso, pensamos que el progreso, que nuestras sociedades son mejores en la medida que tenemos más. ¿Por qué? Porque relacionamos el tener más con estar mejor. Y decimos de una manera muy sencilla y muy clara, si tenemos más, estamos mejor. Y por lo tanto, al final lo que intentamos es decir, bueno, pues el progreso lo conseguiremos en la medida que tengamos más entre todos. Luego matizaré un poquito más esto y decimos sin ambajes, oye, pues aquí en Castellón o en cualquier pueblo de los alrededores estamos mejor que hace 30 años porque ahora hay una autovía o ahora hay una carretera, hay más polideportivos, tenemos, y entonces decimos que estamos mejor porque en nuestra ciudad, en nuestro sitio, tenemos más cosas de las que teníamos antes. Identificamos ese tener más con estar mejor y hacemos una identificación paralela. Esto evidentemente tiene un motivo, una razón de ser, y es la siguiente: cuando alguien no tiene lo suficiente para vivir, cuando alguien no tiene lo suficiente para vivir de una manera digna, pues el tener más supone prácticamente de una manera lógica el estar mejor. Es
decir, si yo no puedo tener suficiente para comer 3 veces al día y tengo que estar todo el rato preocupado por comer algo y no tengo una casa donde refugiarme del frío y del calor y no tengo ropa, pues el tener más supone de principio estar mejor, ¿no? El llegar al tener lo suficiente para poder llevar una vida digna. Pero claro, esto que sí que se da cuando el nivel de pobreza es elevado, cuando no tengo lo suficiente para vivir de una manera digna, cuando ya se tiene lo suficiente, ya no tiene por qué ser así. A partir de determinado nivel, cuando ya se cubren todas las necesidades básicas y se cubren algunas que no son tan básicas, ya no tiene por qué darse que el tener más sea equivalente a estar mejor. De hecho, yo le pregunto a mis alumnos siempre, ¿vosotros sabéis quién es la persona más rica de aquí alrededor? Yo no lo sé, pero vosotros sí que sabéis quiénes son. Y esos que son los más ricos de entre vosotros, que vosotros conocéis y yo no, son los más humanos de todos, los que siempre están más felices, los que transmiten su alegría a los demás, los que da gusto estar con ellos porque nos están impulsando a los demás, nos están haciendo mejores, etcétera, pues no tiene por qué. Puede ser que algunos sí, pero no tiene por qué. No hay una relación directa, no depende de eso. Y conocemos a gente muy rica que no está mejor que gente no tan rica. Es más, algunos psicólogos dicen que la opulencia, que el tener demasiado, rebaja, estás peor. ¿Por qué? Porque para tener mucho necesitas estar muy preocupado por tener mucho. Y esa gran preocupación por tener mucho y esa transformación de tu ser a ser egoísta, porque así es como puedes acumular, hace que psicológicamente estés peor y que te sientas peor que alguien que se conforma con lo que tiene. Es decir, que es algo que hasta los mismos psicólogos apoyan cuando hablan de los problemas de la opulencia, de cómo las personas que tienen demasiado, en general, esto no es un 1 más 1, 2, pero en general la mayoría están peor que aquellos que se conforman con poco. Y esto viene muy ligado, toda esta cuestión viene muy ligado con el tema de las necesidades. En economía durante mucho tiempo se ha utilizado una definición de la economía que decía que la ciencia y la economía es aquella que estudia cómo cubrir necesidades ilimitadas con unos recursos escasos. Bueno, y esto parece que se ha sentado en nuestra mente, en nuestra manera de ser, y parece que todos son necesidades, que al final nuestras necesidades aumentan sin cesar. Hay una cosa que a lo mejor algunos habéis estudiado, y los que no voy a explicarla aquí, que es la pirámide de Maslow, que algunos han estudiado porque un señor Maslow era un publicista y lo utilizaba para, bueno, no era publicista, pero se utiliza mucho, era psicólogo, pero bueno, se utiliza mucho para la publicidad, y la pirámide de Maslow se utiliza sobre todo para los publicistas, lo utilizan para ver dónde tienen que proyectar sus mensajes publicitarios. Y en esta pirámide dice que todos son necesidades, que nosotros, según vamos progresando, necesitamos más cosas. Esto ya lo decía en el siglo XVII, en 1683, y hay un documento de un señor que se llamaba Bardon, un señor inglés, que en una teoría sobre el comercio ya hablaba de esto, decía que cuando tú eras más culto necesitabas más cosas, ¿no? Que cuando avanzabas, progresabas, necesitabas más. De manera que llega un momento en que parece que el haber progresado es tener más necesidades. El que tiene más necesidades es el que es más culto, el que sabe más, el que tiene más cosas, ¿no? Y esto se ve de una manera fácil, de una manera sencilla, cuando uno piensa lo que a veces nos pasa con alguna persona mayor de nuestro alrededor, que hemos visto o nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Cuando esa persona pues vive en casa y tú vas y le dices, oye, hay que cambiarse el cuarto de baño, este cuarto de baño está muy viejo, no puedes vivir así, tienes que, o una cocina, ¿no? Y entonces la persona mayor te dice, oye, yo siempre me he apañado con esto y yo no quiero más, yo me apaño bien con esto y no quiero, pero no, hombre, no, ahora hoy en día ya no se puede vivir así, tienes que vivir en mejores condiciones porque, y te dice, no, si es que yo no necesito más, yo con esto me apaño, lo he hecho toda la vida y no quiero, entonces tú vas y le insistes, no, hombre, es que, bueno, al final la persona mayor te dice que no necesita más y que nada, entonces tú sales y piensas, se nota que no ha evolucionado, se ha quedado en el pasado, ¿no? Se ha quedado en otro momento, porque si hubiera evolucionado no podría vivir con tan poco, necesitaría otras cosas. Esto también nos pasa muchas veces cuando vamos a África, la primera o la segunda vez, que volvemos y decimos, oye, pueden vivir con poco y son felices, yo ya no podría vivir con tan poco, yo necesito más cosas para poder ser feliz.
Fijaos entonces cómo identificamos tener más necesidades con haber evolucionado, con estar, con ser más culto, con haber evolucionado. Y esto, claro, lo que nos lleva es a una insatisfacción continuada, porque si yo todo lo necesito, nunca estoy conforme con nada, ¿no? Y entonces cuando tengo una cosa, quieres otra, ¿no? Cuando yo era joven, todos queríamos tener moto, porque los mayores que nosotros tenían moto. Entonces, cuando nosotros tuvimos moto, los mayores se habían comprado el coche, porque claro, como eran mayores ya habían cumplido los 18, la moto entonces era a los 16, no como a los 14 ahora. Entonces, claro, teníamos tener coche, porque los mayores tenían coche. Y habíamos estado años queriendo tener moto, cuando tenías ya la moto no estás contento porque querías el coche, ¿no? Esta idea un poco que se repite, o esta idea de que cada vez necesitamos más cosas porque evolucionamos y tal, nos hace que estemos siempre insatisfechos, ¿no? Que seamos una sociedad de insatisfechos. Y esto, si pensáis un poco, es todo lo contrario a lo que ha sido el pensamiento tradicional de la sabiduría. No solo la sabiduría cristiana, sino también la sabiduría de otras sociedades. Porque el sabio era precisamente aquel que sabía conformarse con lo que tiene, ¿no? Aquel que sabe conformarse con lo que tiene, aquel que es feliz con aquello que tiene y no necesita más. Y luego si recibe más está contento, no es que tampoco esté mal, pero es aquel que sabe vivir con lo que tiene, sabe conformarse y por lo tanto sabe crecer a partir de ahí. De manera que creamos una sociedad de insatisfechos, construimos una sociedad que en lugar de avanzar en sabiduría, avanza justamente en lo contrario. Y además vivimos en lo que se llama la paradoja de la economía, o lo que yo denomino la paradoja de la economía egoísta, ¿no? Una economía que nos dice, si tienes más, vas a estar mejor. Y por lo tanto que te está prometiendo lo mejor. ¿Cuál es el camino para lo mejor? Tener más. Tenemos que crecer, tener más entre todos, tienes que tener más y así estarás mejor. Y sin embargo nos está dando justamente lo contrario, insatisfacción continuada. Es decir, nos promete que teniendo más vamos a estar mejor y al final lo que nos da es una insatisfacción porque nunca estamos conformes con lo que queremos, porque siempre pensamos que necesitamos algo más. Además de esto, hay otro tema, hay otro tema importante, ¿no? En un sistema así, quien no produce no es importante. Quien no produce y no gana dinero no es importante. Fijaos, nosotros perseguimos lo que Stefano Zamagni, que es un autor italiano, perdonad, con ese nombre no podía ser alemán, italiano, es un autor italiano de lo que se llama la economía civil, él fue asesor de Benedicto XVI, es un catedrático, es un sabio, yo lo considero así. Bueno, pues él habla de que nosotros perseguimos lo que se denomina el bien total. ¿Y qué es esto del bien total? Pues que nosotros lo que buscamos en nuestra sociedad es el crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es tener más entre todos, es incrementar el Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto, que lo habréis oído, no es lo que producimos entre todos en un año. Lo que producimos entre todos en un año es lo que queremos que crezca y queremos que cada año entre todos produzcamos más, es decir, que tengamos más entre todos. Fijaos que esto liga con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Buscamos tener más para estar mejor, la sociedad tiene que tener más y lo que queremos es eso, el crecimiento económico, más PIB, tenemos más entre todos. Y esto evidentemente, al final el Producto Interior Bruto es una suma, quiero decir, suma lo que tenéis vosotros y lo que tengo yo y vemos lo que hay en el año. Ahora imaginaos que este año que viene vosotros, todos los que estáis aquí, ganáis lo mismo que este año, pero yo gano más. Entonces, si yo gano 100 más el año que viene y vosotros ganáis todos lo mismo, ¿qué ha pasado con el Producto Interior Bruto? Ha crecido, ¿no? Ha crecido en 100. Pues estamos todos muy contentos porque ha crecido. Tenemos crecimiento económico, está muy bien, estamos todos contentos, ¿no? Imaginaos que, vamos a ponernos al siguiente año, imaginaos que al siguiente año todos os quedáis igual menos ellas dos. Resulta que ellas dos no ganan lo mismo, sino que ganan menos, ¿vale? Supongo que al año que viene ganan menos, todos ganáis lo mismo, ellas dos ganan menos, y entre las dos ganan 100 menos. Pero yo, que soy el espabilado, para eso estoy aquí, ¿no?, en el sitio hablando, yo que soy el espabilado, resulta que el año que viene gano 200 más. ¿Vale? Sumamos el Producto Interior Bruto, ¿y qué pasa? Todos felices, hay crecimiento económico, entre todos hemos ganado 100 más. Ellas dos han ganado 50 menos cada una, yo he ganado 200 más, vosotros estáis iguales, pero el Producto Interior Bruto ha crecido, Entonces, claro, imaginaos además que él, ya que es sacerdote, voto de pobreza y tal, imaginaos que además de eso, nada, no tiene nada, ¿no?
no tiene nada. Y en todos estos años él no tiene nada, cero patatero, no tiene nada. Claro, cuando un responsable político o alguien va a decir, mi objetivo es tener más entre todos, ¿vale? ¿Con quién va a hablar? ¿Con vosotros, que ganáis siempre lo mismo? ¿Con ellas dos, que encima han ganado menos este año? ¿Con él, que no tiene nada? No, van a venir a hablar conmigo, porque yo soy el que más gano, yo soy el que más aporto. Gracias a mí vamos bien en este país, porque ha habido crecimiento económico. Los demás no aportáis nada. Y vamos, ya, lo mejor sería, da igual si no existe, porque es que tiene cero. Esto es lo que pasa en nuestra sociedad. Por lo tanto, el importante soy yo. El importante soy yo porque soy el que más aporto. Y el que no aporta nada, como él, mejor que no esté, no está sumando. Pues bien, esto es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Cuando nosotros tenemos como objetivo económico el bien total, las personas se le miden por su capacidad de aportar más al bien total. Y el que más aporta, que en este caso, en este ejemplo burdo que os he puesto aquí, pero que creo que es bueno para entender cómo funciona, soy yo. Por lo tanto, yo voy a ser al que van a consultar, al que le van a preguntar qué hay que hacer para tener más entre todos y el que más consideración va a tener, porque yo soy el que más aporta. El que no aporta nada, los niños, los mayores, los viejos, los pobres, los excluidos, los inmigrantes pobres que vienen, no los ricos, porque los ricos van a aportar, entonces van a sumar al PIB, que es lo que queremos, pero los otros no sirven para nada, no sirven para nada. Y claro, uno también se pregunta, bueno, ¿y esto es humano? Que haya gente excluida, ¿no? Un sistema económico en el que lo único que buscamos es el bien total y que por lo tanto solo damos importancia a quien aporta y los demás quedan a un lado. Fijaos, aún así, tenemos un sistema económico que ha generado mucho crecimiento. Ahí tenéis una tabla que va de 1.600 a 2.000. Y esto, World Per Capita, es la renta per cápita, lo que toca por habitante. ¿Vale? Y esto casi todos los economistas están conformes, que la cosa ha ido así. Fijaos que entre 1.600 y 1.850 el crecimiento, ¿vale? Entre 1.600... Aquí tenéis 1.600 y 1.850, el crecimiento del Producto Interior Bruto, veis que la línea es prácticamente la misma. El que haya una azul y una roja es que son dos contabilizaciones distintas, ¿vale? Dos autores. Pero fijaos qué pasa a partir de 1.850. A partir de 1.850 empieza a crecer y cuando llega a 1975, fijaos lo que pasa, se dispara hacia arriba. Y uno dice, hombre, y claro, hay gente que te dice, este sistema económico, el que tenemos desde 1850, ¿no? El capitalismo, es el que más ha incrementado la renta per cápita. La renta per cápita nunca, ¿no? Y eso es bueno, porque lo ha incrementado mucho. Y no lo podemos negar, es verdad, lo ha incrementado como ninguno. Pero claro, si nos vamos a la página siguiente, decimos, bueno, pero esto está llegando a todos. ¿Está llegando a todos? Pues mira, vamos a ver, estos son datos todos del Banco Mundial. ¿Correcto? Quiero que veáis que ahí hay 3 columnas, una renta baja, que quiere decir lo que el Banco Mundial clasifica como países de renta baja, la otra pone renta media, que son lo que el Banco Mundial clasifica como países de renta media, y el otro son renta alta, que son lo que el Banco Mundial clasifica como países de renta alta. Los de renta alta somos nosotros, ¿vale? Nosotros estamos en ese último grupo, que es el más pequeño, al final somos un 20% de la población, no llega, de los que estamos en renta alta, pero bueno, ahí estamos. Entonces, si os fijáis ahí, tenéis que los de renta alta tenemos una renta per cápita media, es lo que tocaba. En 2001 teníamos una renta per cápita media de 26.650, es decir, que de media, más o menos, ganábamos por habitante en 2001 26.650 dólares al año. Los países de renta media ganaban como media 5.390 y los países de renta baja ganaban como media 2.190. ¿Qué pasó? Fijaos, la diferencia con la renta alta en 2001 era que los países de renta baja ganaban 24.460 dólares al año menos que nosotros, de media. Los de renta media ganaban 21.260 dólares al año menos que nosotros. ¿Correcto? Y nosotros pues ganábamos, pone la diferencia es cero, ¿no? Que es esta segunda. ¿Qué pasaba en 2012? Pues en 2012 las cosas cambiaron. Fijaros, los de renta baja no solo no subió su renta media, sino que bajó. Pasó a 1.387. Los de renta media subieron, pasaron a 7.242. Está bien, subieron. Pero nosotros también subimos como media y nos quedamos en 37.760. ¿Esto qué quiere decir? Espera, voy a hacerlo así porque
¿Se ve esto? Sí se ve, vale, pues así mejor porque así no estoy girándome y me veis mejor. Bueno, pues bien, ¿qué sucedió con la diferencia? Pues fijaos, la diferencia se incrementó. Si en 2001 la diferencia era 24.000, en 2012 la diferencia era 36.000, de los de renta baja con respecto a los de renta alta. Y de los de renta media, a pesar de que habían crecido, la diferencia había pasado de 21.000 a 30.000. Es decir, la diferencia se había incrementado, había crecido. Yo aquí he hecho un ejercicio matemático, pero que nos puede ser fácilmente comprensible. Y bueno, lo que crecían los países de renta baja en 2012 eran 3,6%, ese era su crecimiento económico. Los de renta media crecían ese año como media un 3,8%, eso era lo que crecían ese año. Y nosotros en 2012 estábamos en medio de la crisis, los países más ricos solo crecíamos un 0,7%. Vale, pues yo he hecho una previsión. Digo, vamos a suponer que los países de renta baja creciesen durante 10 años a un 3,6%. Los países de renta media creciesen durante 10 años a un 3,8%. Y los países de renta alta creciesen durante 10 años a un 0,7%. ¿Vale? Esto es una suposición porque cada año creces algo, pero vamos a suponer que crecieran cada uno eso durante 10 años, lo mismo. Hay una fórmula que es la del interés compuesto, que vas haciendo el crecimiento acumulado. Esto matemáticamente es sencillo, no lo vamos a ver, pero es muy fácil, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Bueno, pues si esto fuese así, la previsión en 2022 sería que los de renta baja, a pesar de crecer un 3,6% anual, tendrían 1.975. Los de renta media, con un 3,8%, tendrían 10.315. Y los de renta alta, nosotros, que seríamos los que menos habíamos crecido, solo un 0,7%, 53.781. Y si estas cifras no nos liamos con ellas, vamos a las de abajo, que es la diferencia. ¿Qué habrá pasado con la diferencia entre los países de renta baja y los países de renta alta? Habrá pasado en 2001 24.000, aquí 36.000 y aquí 51.000 de diferencia. Es decir, que ganan 51.000 dólares anuales menos que nosotros como media. Y estos habrán pasado en 2011 de 21.260 a 30.000 en 2012, que estos son datos reales, y si hubiese pasado esto que está aquí, pues resulta que en 2022 la diferencia sería de 43.466 euros anuales de media menos que nosotros ganarían. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento no soluciona esto. ¿Por qué? Porque al final un 0,7% sobre 37.000 es mucho más que un 3,8% sobre 7.242. Al final es como si yo a alguien que estuviera en la puerta le digo, mira, quiero que me cojas, pero yo voy a correr. Y yo me pongo a correr y él se pone a correr detrás y además yo corro más rápido. ¿Cómo me va a coger? ¿Cómo vamos a conseguir tener una misma renta? Fijaos aquí un ejercicio. Suponiendo que el crecimiento se mantuviese estable y los países más pobres creciesen muchísimo más que nosotros, es decir, 3,6, 3,8 y nosotros solo 0,7, ¿cuántos años necesitarían para estar igual que nosotros? Los de renta baja, 116 años. Eso ya no lo vemos nadie. De los de aquí. Los de renta media, 54. Alguno a lo mejor podría llegar, ¿no? Dentro de 54 años. Pero eso suponiendo que estos crecían todos los años a un 3,8% y nosotros solo a un 0,7%. Ya sabéis que estamos muy contentos en España porque ya crecemos mucho más, ¿no? Y eso es una alegría para nuestro país porque estamos creciendo más y tenemos más. ¿Cuánto se necesitaría para que en 50 años nos cogiesen si nosotros siguiésemos creciendo un 0,7% anual, solo un 0,7%? ¿Cuánto se necesitaría? Los países de renta baja tendrían que crecer un 7,58% todos los años, un 7,58% todos los años, y los de renta media un 4,08%. No os voy a poner más números, pero creo que estos poquitos números nos sirven para darnos cuenta de que el crecimiento no soluciona el problema de los excluidos, no soluciona el problema de aquellos países que tienen menos, y lo único que hace es agrandar la brecha. Cada vez hay más diferencias entre los que tenemos y entre los que no tenemos. Pero claro, como vemos el PIB mundial, al final vale más que crezca poco uno de estos países porque hace que crezca el PIB mundial mucho más que crezca mucho uno de estos porque eso no hace que crezca mucho. Y otra de las pegas que tenemos en nuestra sociedad es el tema del economicismo. Al final, como dijo un presidente estadounidense, no recuerdo quién fue, creo que fue Nixon, pero no recuerdo exactamente, y que se ha generalizado mucho, es el tema es la economía, tonto, ¿no?
no seas tonto, al final lo que vale es la economía. Y se da en un economicismo que pone la economía por encima de todo. Al final todo está bien, pero lo económico es lo que vale y es lo que prima a última hora. Por lo tanto, nosotros podemos pensar blanco y tal, pero si económicamente no funciona, eso no lo tenemos que hacer. Tenemos que ir a lo económico, que es lo que vale. Y esto lo tenemos en el lenguaje político, en el lenguaje de las empresas, muchas veces de la familia también, etcétera. Sí, toda nuestra sociedad está impregnado de que lo importante es lo económico. Y por eso, como os dije antes, en esta crisis ha habido ese lenguaje sacrificial, ¿no?, religioso, que al final te dice hay que hacer sacrificios porque la economía, luego ya vendrán mejores tiempos, pero ahora hay que sacrificarse porque la economía es lo principal, el crecimiento económico, y tenemos que hacer sacrificios para conseguir eso, porque eso es lo realmente importante de nuestra sociedad. De manera que la economía parece como una nueva religión, ¿no? Es lo que Francisco llama el fetichismo del dinero o la idolatría del dinero, ¿no? El dinero o el tener más que el dinero, el tener más como una nueva religión, como un ídolo al cual ponemos todo detrás y que tiene sus sacerdotes, ¿no?, que somos nosotros, los economistas o los que sabemos de economía, y tiene sus leyes, y al final todo tenemos que hacerlo por la economía, y la economía es lo que tiene que primar. Y parece que la economía tiene unas leyes que están ahí, contra las cuales no podemos luchar, no podemos hacer nada, y lo único que podemos hacer es adaptarnos a ellas, ¿no? Un lenguaje pseudo religioso que hace que de alguna manera este sea el gran objetivo de nuestras economías y que todo sea económico, impregne todo. Y entonces, lo que yo, o tal como acuño yo esto, es que vivimos en un economicismo antihumanista con mucha frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque está olvidándose del ser humano, está haciéndonos o está buscando unos objetivos en el cual hay gente que queda a un lado. Por lo tanto, y así resumiendo, un sistema económico que obliga a comportamientos egoístas y no éticos, que minusvalora la colaboración porque lo que hay que hacer es competir y ser más competitivo, etcétera, que identifica el tener más con el estar mejor, que genera una gran insatisfacción en la gente que lo sigue, ¿no?, que excluye a mucha gente, a los que son poco productivos, que genera desigualdades que son difíciles de revertir porque el propio camino de crecimiento no ayuda a revertir las desigualdades, como hemos visto, y que convierte a la economía en una nueva religión, pues parece que a pesar de lo que hemos visto, ¿no?, que se ha incrementado la renta per cápita mundial mucho y que ha habido unos pocos del mundo que hemos mejorado mucho materialmente, parece que a pesar de eso no pueda considerarse humano o humanista, ¿no?, a pesar de que haya generado una gran riqueza para una pequeña parte de la población mundial, como estoy comentando. Pues bien, ¿cómo podemos cambiar ese rumbo? ¿Cómo podemos cambiar el rumbo manteniendo las cosas buenas del sistema económico? Porque la propuesta que yo os voy a dar hoy no es una propuesta de hay que romper con todo, hay que hacerlo bien. No, hay que romper con lo esencial, pero hay cosas que no tenemos por qué romper. Lo primero sería que tenemos que reorientar la economía, es decir, si la economía la hemos dirigido hacia el bien total, pues tenemos que dirigirla hacia otro sitio, tenemos que priorizar otras cosas, y ahora la prioridad es el bien total, tenemos que buscar otros objetivos. ¿Por qué? Porque cuando buscamos otros objetivos iremos a otro sitio, ¿no? Ahora lo que queremos es tener más entre todos y lo estamos consiguiendo, hemos tenido más crecimiento que nunca en la historia, lo habéis visto, es decir, perseguimos eso y lo conseguimos. ¿Eso quiere decir que hay desigualdades? Bueno, pero tener más entre todos, tenemos más entre todos, es innegable. Pues si cambiamos el objetivo, seguramente iremos hacia otra dirección. Y esto no es un dilema entre libertad e intervención, porque algunos dicen, bueno, es que es un dilema entre libertad e intervención del sector público, etc. No estamos hablando de que cambiar los objetivos es pensar si es el sector público o el sector privado, no, eso vendrá después. Estamos diciendo hacia dónde nos queremos dirigir. Y esto sabiendo que la libertad es innegociable, ¿no?, que hay que facilitar y hay que permitir la libertad, porque una sociedad sin libertad, la libertad es un valor en sí mismo, ¿no? La gente tiene que poder ser libre, ¿no? Y nosotros además que nos creemos en un Dios, ¿no?, que nos ha hecho libres, esto yo creo que lo tenemos todos bastante claro. Lo que sí que tendremos que hacer es cambiar esta sociedad y cambiar las estructuras y cambiar para facilitar los comportamientos que vayan en otra dirección, ¿no? Igual que tenemos ahora estructuras que nos dicen el negocio es el negocio, eso que quieres hacer tú está muy bien, pero eso hazlo en tu casa o a quien quieras. Aquí compórtate mal y sé egoísta y tal porque el negocio es el negocio, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Pues que podamos construir estructuras, empresas
una sociedad en la que lo fácil sea lo contrario, hacer el bien, y el que quiera hacer el negocio es el negocio y voy a ver si fastidio y esto sea el que tenga problemas. No que no tenga libertad para hacerlo, pero sí que tenga problemas para hacerlo. Y que no sea quien tiene problemas y quien tiene trabas el que quiere hacer el bien, que es lo que con mucha frecuencia nos pasa. Por lo tanto, vuelvo a repetir, tenemos que potenciar, tenemos que cambiar hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Y cuál es la opción que tenemos? Pues muy sencillo, la opción desde el punto de vista económico es muy sencilla. Vamos a pasar del bien total al bien común. Es decir, vamos a pasar del tener más entre todos a que al menos todos tengan lo suficiente para vivir. Y entonces vamos a decir, oiga, no queremos un sistema económico en el que tengamos más entre todos. Porque además hay un problema que yo no he hablado, pero está el problema ecológico, ¿vale? No voy a entrar en él ahora, pero lo tenéis ahí, ¿no? Es que no podemos tener más entre todos porque tenemos al final hay que parar en algún momento, porque tenemos un mundo limitado y los recursos se acaban, ¿no? No sé si en la serie, no recuerdo si habéis tenido, hablando de la Laudato Si, no lo sé aquí, pero bueno, si no habéis leído la Laudato Si, hay que leerla, bueno, tenéis que leerla, os aconsejo que la leáis, no tenéis, ¿no? O sea, estoy hablando de libertad y ahora digo, hay que leerla, os aconsejo que la leáis, ¿no? El tema medioambiental. Aparte de que eso no va a ser posible, tener cada vez más, porque para tener más cosas tenemos que producir, tenemos que cambiar el objetivo económico. Oiga, ¿por qué el objetivo es tener más entre todos? No, nosotros lo que queremos es que todos tengan al menos lo suficiente. Cuando los primeros economistas que se plantean estos en el siglo XVIII, en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII se plantean el crecimiento económico, lo hacen porque piensan, aquí no hay suficiente para todos, la única manera que haya para todos es que tengamos más. Y entonces el tener más no era un fin en sí mismo, sino un medio para que todos tengan al menos lo suficiente para vivir. Ahora se ha convertido en un fin en sí mismo, no en un medio para que todos tengan al menos lo suficiente para vivir. Por lo tanto, nosotros lo que hablamos es esto, hay que cambiar el objetivo, hay que pasar del bien total al bien común, que todos tengan al menos lo suficiente para vivir. ¿Por qué esto? Porque así todo el mundo puede ser libre, ¿no? El que no come, el que no tiene suficiente para vivir puede ser libre. No, pues si queremos potenciar la libertad, por lo menos que al menos todos tengan lo suficiente para... Entonces se está cambiando totalmente el horizonte. ¿Por qué? Porque pasamos del enfoque agregado al enfoque de la privación, ¿no? Es decir, el enfoque agregado es el que hemos dicho antes, lo que buscamos es la media, el Producto Interior Bruto, que crezca que tengamos más entre todos, sumamos y nos da, y eso es lo que queremos mejorar. No, el enfoque de la privación, que es así como lo denomina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el enfoque de la privación es decir, una sociedad está mejor si hay menos pobres, si están mejor los que peor están. Es decir, no mejoramos porque haya más entre todos, porque mejore la media, sino mejoramos porque los que están peor mejoran. Y nos fijamos solo en los que están peor. De hecho, fijaos, en una sociedad del bien total, como he dicho antes, se prioriza al que más aporta. Se me priorizaba a mí, porque en el ejemplo que os he puesto, yo era el que más ganaba. En una sociedad del bien común, en la que lo que se intenta garantizar es que todos tengan al menos lo suficiente y que por lo tanto lo que nos sirve para ver si las cosas van bien y si progresamos no es lo que tenemos entre todos, sino lo que pasa con los más desfavorecidos, el prioritario es él, porque no tiene nada. Y nuestra preocupación va a ser que él tenga al menos lo suficiente. ¿Por qué? Porque si él tiene al menos lo suficiente diremos, oye, la sociedad va bien. Luego a lo mejor hay alguien que tiene más que otro, etc. No pasa nada, lo que queremos es garantizar que todo el mundo tenga al menos lo suficiente. No es que todo el mundo tenga lo mismo, que es diferente. Hay gente que te dice, oye, no, que al menos todos tengan lo suficiente. Que si estamos aquí, él también pueda tener lo suficiente. Y entonces la prioridad cambia, la prioridad es él, no soy yo. Esto, vuelvo a repetir, es lo que desde el punto de vista de las cifras, de hecho el último informe que ha nombrado él, el último informe que hicimos sobre pobreza y exclusión en la Comunidad Valenciana, perdón, no ha nombrado él, lo has nombrado tú, del observatorio, que lo sacamos en septiembre, pues se llamaba así, del enfoque agregado al enfoque de la privación, ¿no? Y hablábamos de cómo ver las cifras económicas para saber si estamos progresando, saliendo de la crisis y tal. No nos interesa el Producto Interior Bruto, nos interesa saber qué está pasando con los más desfavorecidos. Y este es un cambio importante. Este sería un cambio importante económico. Y fijaos que estamos hablando de economía, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que no queremos tener más entre todos, sino que todos al menos tengan lo suficiente para vivir. Vamos a plantear la economía para conseguir eso. Vamos a buscar cómo organizar nuestra economía para conseguir eso.
porque ya llevamos muchos años organizando nuestra economía para tener más entre todos. Eso ya sabemos cómo funciona, vamos a cambiar. Y esto no es ni de derechas ni de izquierdas, esto tendría que ser común. Luego ya discutiríamos qué instrumento es el mejor, o ya probaríamos un instrumento y veríamos, pues ese no vale, hacemos otro. Pero tendría que ser algo social, algo por el que todos estuviéramos. Y esto también significa cambiar de la economía de guerra a la economía de la cooperación. Porque claro, como Keynes, no sé si habéis oído hablar de Keynes, pero era un famoso economista de los años 30, los años 30, años 40, él cuando una vez vino a Madrid, en el año 34 vino a Madrid y dio una conferencia en Madrid hablando de la economía de nuestros nietos. Él hablaba de la economía, se llamaba algo así como la economía de nuestros nietos. Está en un libro que ya no se encuentra, en un libro de cátedra que se llama Ensayos de persuasión, perdona. Bueno, entonces, este hombre que decía Keynes, que era un buen economista, ya os digo, hasta dio un nombre a una rama de la economía. Hay ahora unos economistas que se llaman keynesianos y neokeynesianos, así que imaginaos si es importante. Creo que él y Marx, creo que son los únicos economistas que han dado nombre a alguna rama de la economía. Pues él decía que ahora había que ser egoístas, en aquel entonces, porque era el mejor sistema para crecer, para que hubiera crecimiento económico. Pero decía, cuando nuestros nietos ya no tendrán este problema que tenemos ahora, que es que no hay bastante para todos, ya habrá bastante para todos. Entonces ya no hará falta ser egoísta, tendremos que montarlo de otra manera, porque ya no hará falta ser egoísta, porque ya tenemos bastante para todos. Pero él mismo era pesimista, porque decía, pero aquí la gente se está acostumbrando a tener tanto que eso no va a pasar. ¿Y él cómo lo sabía? Porque miraba a los ricos de su época y decía, yo miro a los ricos de mi época, de los años 30, y lo que veo es que a pesar de ser ricos cada vez quieren tener más. ¿Y para qué quieren tener más si ya son ricos? Y entonces decía, cuando lleguen nuestros nietos, que ya tendrán bastante para repartiéndolo bien, que todos tengan lo suficiente para vivir, van a querer tener más, ¿no? A pesar de que ya no hará falta, seguirán queriendo tener más, ¿no? Una predicción muy acertada, ¿no? Y entonces, para conseguir esto, se necesita una economía de la guerra, ¿no? Una economía de ir unos en contra de los otros, de cada uno, cada upa dei, que tenemos que conseguir más. Nosotros creemos que la cooperación trae otros resultados distintos, ¿no? Y en eso a mí me gusta, en un ambiente como este, nombrar el milagro más nombrado en los evangelios. ¿Sabéis cuál es el milagro que más se repite en los evangelios? ¿En los 4 evangelios? El de los panes y los peces, ¿no? Se repite hasta 6 veces en los evangelios. Si tenéis una pequeña cuenta, pensaréis, los evangelios eran 4, pues este milagro está hasta 6 veces, ¿vale? El mismo, no, porque hay en 2 evangelios que se repite. Y este milagro es, cuando uno es pequeño, piensa que es como una chistera, ¿no? Cuando uno es pequeño, lo que piensa es que ahí llega Jesús con la chistera, que en este caso es una cesta, ¿no? Porque en aquel entonces no había chistera, pero uno es pequeño piensa, si fuera ahora sería una chistera. Y entonces, como los magos, ¿no? Que empiezan a sacar conejos, y entonces uno piensa, pues tenía la chistera, empezó a sacar panes y peces y le dio a los 5.000, ¿no? Que decía que habían allí, creo que son 5.000 o 3.000, no recuerdo. Pero, bueno, le dio a esto. Pero claro, cuando uno ya es mayor ya se da cuenta que no, que lo bonito del milagro no es eso, porque si fuera una chistera al final es un mago, ¿no? Y Jesús ya sabemos que no era un mago, ¿no? Lo bonito era que le dijo a los... que después tenía toda la gente ahí, le había escuchado, le había gustado, la gente se supone que le había gustado lo que les había dicho, tal, y los discípulos van y ¿qué le dicen? Lo normal que diríamos, oye, aquí tenemos... En la Biblia lo pone mejor, ¿no? Pero en esencia lo que le dicen es, oye, aquí tenemos un montón de gente, es la hora de comer, ¿qué vamos a hacer? Diles que cada uno se vaya a su casa y cada upa dei, ¿no? Que se apañen. Que cada uno se compre, ¿no? Parece lo razonable, ¿eh? Tiene ahí, nosotros no tenemos aquí comida ni recursos para darles, pues cada uno que se apañe. Jesús dice, no, ¿qué tenemos? Esto, repartidlo. ¿No? Claro, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Lo reparten. Cuando lo reparten, ¿qué hace el público? ¿Qué hace el público después de haber escuchado a alguien que le ha subyugado con sus palabras y que le ha convencido, etcétera? Y que ven que de repente saca su comida y la reparte. ¿Qué haríais vosotros? Lo mismo, ¿no? Sacar lo que llevabais de los zurrones, sacar lo que llevabais encima y repartirlo, compartirlo, ¿no? Con el que tenéis al lado, porque es lo que estáis viendo que hace. Y entonces compartieron, y cuando compartieron, sobró. Porque en una economía, cuando se comparte, hay sobreabundancia y sobra.
Si cada uno se hubiera ido por su cuenta, a unos les habría sobrado, a otros les habría faltado, quien hubiese querido comer y no tenía, hubiera tenido que depender de la benevolencia del otro, le hubiera tenido que pedir al otro, ¿correcto? Pero cuando pasa eso, no. Y esto lo habéis visto, si habéis hecho alguna vez una cena de sobaquillo, ¿vale? Si cuando uno hace una cena de sobaquillo y cada uno va con su bocadillo, pues cada uno lleva su bocadillo, y si alguien no lleva bocadillo y tú pues le das un poco y tal, y el que se hace unos bocadillos buenísimos, pues tiene un bocadillo y cena de maravilla, y el que ha ido corriendo no tenía nada y se ha hecho el bocadillo, pues lleva un bocadillo malo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una cena de compartir? Que comemos todos muy bien y sobra. Pues tenemos que, el resultado económico es mejor. Evidentemente, nada es perfecto en este mundo, y una sociedad que busca el bien común y que se apoya en una economía de cooperación y de la guerra, pues trae un problema, que es que cambia el riesgo del excluido por el riesgo del gorrón. ¿Vale? Es así, ¿no? Esa frase de San Pablo que algunos han interpretado muy mal, ¿no? De que el que no trabaje no coma, ¿no? ¿En qué contexto lo hace San Pablo? Lo hace en un contexto que en los Hechos de los Apóstoles dice, nadie decía suyo a lo que era suyo, se compartía todo, etc. Es decir, no lo hacen en un contexto como el de ahora, sino lo hacen en un contexto de unas comunidades que lo compartían todo, que lo ponían todo en común, que cada uno aportaba según lo que tenía. Y claro, en ese contexto, en una comunidad así, pues pueden aparecer los clásicos gorrones, ¿no? Pueden aparecer, ese es el riesgo que hay, ¿no? Ese es el riesgo que hay. Pero claro, y ahí es donde San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, ¿no? En el sentido, aquí estamos haciendo una comunidad donde cada uno aporte, hay que decirle a la gente que viene aquí, muy bien, tiene de todo a su disposición, pero que aporte también a la comunidad, ¿no? Que se dé cuenta que tenemos de todo porque todos estamos aportando, no porque venga de algún sitio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tendremos que elegir qué riesgo preferimos, ¿el riesgo del gorrón o el riesgo del excluido? Porque esto nos lo van a decir cuando digamos, claro, ya habrá gente que se aprovechará. Pues sí, puede ser, nadie es perfecto, ¿no? Pero ¿qué riesgo preferimos? Y por eso pasamos y con esto pasamos de la economía egoísta a la economía altruista. ¿Por qué? Porque debemos superar la dinámica de la desconfianza en el otro, la dinámica de yo solo te doy si estoy seguro que me vas a dar al mismo tiempo, ¿no? Es una dinámica de desconfianza en el de al lado, de bueno, a mí nadie me da nada, por lo tanto yo no doy nada, solo cuando, etcétera, ¿no? Para pasar a la dinámica del altruismo, ¿no? A la dinámica altruista, en el cual yo doy y sé que recibiré. No sé si lo recibiré de él o de ella, o no sé de dónde recibiré, pero doy porque quiero dar y ya recibiré. ¿No? Esa dinámica que genera, en la cual damos porque hemos recibido, no porque hay algo a cambio, sino porque de pequeños recibimos de nuestros padres, hemos recibido o no hemos recibido todos, ¿no? Que hemos sido economías subvencionadas, la mayoría de nosotros, si no todos, hemos sido economías subvencionadas hasta que hemos llegado a trabajar, ¿no? Que nos han subvencionado ahí de pequeños y no hemos tenido que ganar nada y nos han subvencionado, ¿no? Es que nos han dado sin esperar nada a cambio, cambiar esa filosofía, esa manera de trabajar y pasar a lo que Benedicto XVI llama la economía del don y del agradecimiento. Y otro elemento que tenemos que hacer es cambiar la economía, cambiarla de lugar y poner la economía en el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde? En el segundo plano. La economía tiene que estar al servicio de lo demás. Quizá el ejemplo más claro es la familia, ¿no? La familia, para funcionar, tiene que ir bien económicamente, ¿no? Una familia, para que vaya bien, tiene que tener más ingresos que gastos, porque si no, mal asunto. Ahora bien, en la mayoría, en una familia normal, o una familia de las que nosotros pensamos normales, ¿no? Que la gente se quiere, el tema económico no es lo principal. El tema económico está al servicio de los componentes de la familia. Y nosotros tenemos más ingresos que gastos para que la familia funcione bien, para que los chavales crezcan, para que se desarrollen, para que crezcamos en amor, en salud, etcétera, etcétera, todo eso. Pero no estamos pensando, nuestro centro no es la economía. La economía es algo que hemos puesto en un segundo lugar para apoyar a la familia. Pues bien, tenemos que pasar la economía a ese segundo lugar. Es decir, tenemos que poner la economía en el lugar que le corresponde. En la familia lo importante es la familia y la economía tiene que estar. Y eso en el resto de la sociedad. La economía no es lo más importante, no es lo clave.
es la condición sine qua non para hacer lo otro, pero tenemos que colocarla en su lugar adecuado. Pues bien, estos cambios generan una economía más humana, una economía que busca que nadie quede fuera, que prioriza a los últimos, que busca la colaboración y no la competición, que hace crecer en una dinámica altruista y de la gratuidad y no en otra, y que pone al final la economía en un segundo plano al servicio de la sociedad y de las personas. ¿Y esto qué necesitamos? Necesitamos dos cuestiones: un cambio de mentalidad en las familias, un cambio de mentalidad, tenemos que educar y trabajar en un cambio de mentalidad en las familias, que supone cambiar la concepción de las familias en necesidades, el entendimiento de las necesidades, potenciar los bienes relacionales, es decir, los bienes que me permiten relacionarme con el otro y no el bien que solo es para mí, educarlas en la compra, pasar de ser consumidores a compradores, hacer una compra parca y responsable, educarlos en las finanzas, en el tema de las finanzas éticas, cambiar la mentalidad de las empresas y ver que las empresas cumplen una función social y que la función social tiene tres aspectos: la de producir bienes y servicios útiles para la sociedad, la de que la gente se gane el salario en esas empresas y la de mejorar el entorno en el que nos encontramos, y que la parte económica, el rendimiento, la rentabilidad es la condición necesaria para lo demás y no solo eso. Para eso nosotros proponemos y estamos viendo pues evaluación ética de las empresas, evaluación ética de las empresas del tercer sector o de las ONGs. También cambiar la mentalidad de los intermediarios financieros y cambiar y conseguir pues que haya una trazabilidad de los productos, es decir, que sepamos a quién le prestan dinero, que se utilicen unos criterios éticos, etc. Y además de esto, además de cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar las estructuras. Por lo tanto, hay que cambiar la estructura de los mercados, no cambiar los mercados o que deje de ser una economía de mercado, sino cambiar su estructura. Por ejemplo, incrementando la competencia, ¿no? Ahora se facilita, parece que lo mejor son las grandes empresas, ¿no? Y hay que potenciar las grandes empresas. Y las grandes empresas, que son menos empresas y menos competencias, oligopolios o monopolios. Pues oiga, no, queremos mercado, pero que se potencien las pequeñas, que haya más competencia, que las pequeñas sean más pequeñas, que se facilite la transparencia, ¿no? Que no solo sepamos que sí al que le compramos qué producto, si está hecho de un plástico o de otro, sino que sepamos también qué salarios están pagando esas empresas, en qué condiciones lo están haciendo, para que podamos tomar eso también como criterio de decisión a la hora de nuestras compras y podamos elegir entre dos empresas según si pagan mejores salarios, si respetan más el medio ambiente u otros temas, y podamos elegir, ¿no? Esto serían, hay alguna cuestión más, pero tendríamos, ¿no?, la contratación pública. ¿Por qué el sector público tiene que comprar solo lo más barato? Oiga, que compre a las empresas que están favoreciendo mejor al bien común, ¿no?, que están cumpliendo unas condiciones éticas más favorables, y por lo tanto, y eso le permitirá luego ahorrarse, ¿no?, que no subcontratan a gente que le están pagando salarios de miseria, etcétera. Con lo cual eso al final nos favorece a todos, porque si pagan mejores salarios, pues nosotros vamos a tener menos gente que tenga que ir a los servicios sociales o que tenga que venir a Cáritas, etcétera, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cambiar la función económica del sector público y decir, oye, el sector público no tiene que ir detrás del bien total. No, lo que queremos es que vaya detrás del bien común y que por lo tanto favorezcan a los más desfavorecidos, que ese sea el objetivo del bien común, del sector público, y por lo tanto otra estructura impositiva, más equitativa, más redistributiva. La estructura financiera, ahí podríamos entrar, ¿no?, pero la política monetaria, tendríamos que cambiar la política monetaria, que ahora está favoreciendo precisamente a quien más tiene, porque está montada así, porque la política monetaria de la Unión Europea lo que busca es garantizar que aquellos que tienen sus ahorros no los pierdan. Lo cual en parte está bien, pero cuando está potenciando a que los que tienen muchos ahorros, aunque los arriesguen, no se queden sin ellos, diga, oiga, mire, si usted arriesga los ahorros, los arriesga, y si pierde, ha perdido, se siente no haberlo arriesgado, ¿no? Lo que no podemos hacer es todo ponerlo al servicio, o la reducción del tamaño de las entidades. ¿Por qué tenemos que tener pocas entidades? Es mejor tener muchas entidades y pequeñas, por lo tanto vamos a favorecer, suprimir los paraísos fiscales. ¿Por qué el que puede se va a un paraíso fiscal y no paga impuestos? ¿Por qué permitimos eso? Oiga, si uno quiere irse a otro país, porque quiere irse a otro país, que se vaya. Yo le doy libertad, pero que pague impuestos allí. No sé si me explico, ¿no? Que pague impuestos allí, ¿vale? Y se va, oiga, le gusta más otro país, es español, se va a otro país, pues que seamos libres, podamos elegir, pero que pague impuestos y que colabore, ¿no? Y regular los instrumentos financieros. En fin, todo esto... Quizá mi último mensaje, y porque ya estoy en la hora que me correspondía o que me habían dado, es
es deciros, primero, es posible. Nos dicen que la economía es de una manera y no puede ser de otra. No es verdad. La economía puede ser como nosotros la organicemos. Nosotros podemos querer organizarla de una manera o de otra y podemos querer dirigirnos económicamente a un sitio o a otro. Por lo tanto, tenemos que tener claro que se puede cambiar. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, pero se puede. Pero no imposible, ¿correcto? Porque vamos en contradirección. Pero claro que es posible cambiar el objetivo económico de tener más entre todos a que todos tengan al menos lo suficiente. Se puede cambiar. Hay pequeños grupos que estamos por ahí, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí, algunos ya, esto que os he dicho, pues igual os sonaba. Hay pequeños grupos y hay gente que lo está haciendo a pequeña escala. Pues tenemos que conseguir que lo que se da a pequeña escala pase a ser la opción mayoritaria. Es decir, tenemos que ser minorías porque somos minoría con vocación de mayoría. Eso los cristianos somos especialistas, ¿no? Porque empezamos siendo poquitos y acabamos diciendo, no tenemos que ser una minoría selecta que dice que buenos somos, lo hacemos muy bien y los demás que se apañan. No, tenemos que ser una minoría que decimos, lo nuestro es lo mejor para todos y por lo tanto queremos que sea mayoritario. Y juntarnos con aquellos para que aquello que se está haciendo en pequeño pase a ser lo mayoritario. Para que quien quiera ser egoísta, tratar que lo tenga difícil y no fácil como ahora. Y que lo tenga fácil el que quiere colaborar con el otro, el que quiere apoyar. Por lo tanto, tenemos que conseguir que lo pequeño se haga grande y que lo que ahora parece excepcional y que parece que lo hacen solo la gente que es muy valiente, etcétera, que es cierto en muchas ocasiones, pase a ser lo habitual y lo fácil. Por lo tanto, esta idea de ser minorías con vocación de mayoría, no minorías con vocación de minoría, que también las hay, no, minorías con vocación de mayoría, creo que es el mensaje último que quería aportaros. Tenemos 5 o 10 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta o diálogo, una aclaración o algún comentario. Ahora tiene la oportunidad. Este cambio, ¿quién lo podría posibilitar en estos momentos? Es que se puede posibilitar. Porque hace mucho tiempo, yo recuerdo una frase de Felipe González que dijo: a la economía hacemos la única que podemos hacer. ¿Por qué es la única? Sí. Sí, puede ser. Entonces, ¿de quién depende? ¿O quién puso en marcha el mercado libre, eso que se llama, que parece que es intocable? Pues aquí hay otros que lo quiten. Si hay unos que lo pusieron, hay que hacerlo. Vale. Fíjate, eso que dijo Felipe González es una falacia que se la cree casi todo el mundo. Quiero decir, que es muy habitual, ¿no? Solo se puede hacer una cosa, no hay otra cosa que hacer. Tal. Sí que es verdad que se ha aceptado como único objetivo el tener más entre todos. También un poco influenciados por el tema de que en el siglo XIX aparece lo que es la ideología marxista, ¿no? Que busca ya no tanto esto que estamos hablando aquí, ni por los caminos que estamos hablando aquí, sino otro tema que es la igualdad, ¿no? La igualdad total, todos tienen que ser, y ya no solo la igualdad, sino que el proletario tiene que comerse a los de arriba, etc. Era otra lucha de clases, era otras estructuras que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, como eso cae de alguna manera, y al mismo tiempo en los años 50, los años 40, los años 50, los países comunistas se lucían de que ellos crecían más que los países de la economía de mercado, y decían, nuestro sistema para crecer es mejor que el vuestro, nosotros estamos consiguiendo, es decir, que en el fondo también tenían ese objetivo de crecimiento económico. Pues claro, llega un momento que dicen, es el único objetivo, no podemos hacerlo, lo importante es producir más, y esto es lo que tenemos que conseguir y tener cada vez más, etcétera. ¿Quién puede cambiar? Pues nosotros tenemos que empezar a pensar así, a cambiar nuestra mentalidad, a trabajar nuestra mentalidad. Yo creo que desde un sitio como Cáritas, como una diócesis, tenemos que educarnos y educar a nuestras personas también en doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es la gran olvidada de la formación catequética, etcétera. A mí me vienen chavales de primero de carrera que han hecho confirmación y todo y tal. Yo estoy en el CEU, por lo tanto viene mucha gente, no todos son así, pero viene mucha gente que viene de ambientes cristianos, etcétera. Y cuando les preguntas si en la catequesis de confirmación, en alguna que han hecho hasta ese momento, alguien les ha hablado de doctrina social de la Iglesia, no saben nada. Nada. Nada, cuando digo nada, es nada. Pero no solo pasa con los chavales jóvenes. Si en la formación de las parroquias y tal, ves, es muy habitual
que no se sepa absolutamente nada, que no se haya hablado de nada de esto. Y yo creo que es importante, ¿no? Francisco ha insistido mucho en esto, ¿no? Y está hablando todos los días la idolatría del dinero, está hablando de una economía que sirva y no que gobierne. Benedicto XVI también lo había nombrado en varias ocasiones, ¿no? Hay que introducir la gratuidad y el don en la economía, en la Caritas in Veritate. necesitamos economistas y personas que quieran cambiar este sistema económico. En el mensaje de la paz, de 2013, es decir, que hay una insistencia ahí fuerte y que nosotros tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para cambiar las mentalidades de familias, de empresas, de ONGs, para que eso vaya subiendo a nuestros políticos, a los que organizan cosas más generales, y podamos en un cierto tiempo tener gente que plantee en sus programas políticos esto, y que plantee desde todos los lados, y que esto se vea como una cosa común. Me da igual de derechas, de izquierdas, de centro. La economía, ¿para qué queremos crecer más si todos no pueden disfrutar de ese crecimiento? ¿Para qué? Pensadlo, ¿para qué queremos tener más entre todos si hay gente que no tiene más? Si eso solo supone tener más los que ya tienen más. ¿Solo para eso? ¿Porque yo me encuentro entre los que ya tienen y lo que quiero es garantizarme yo tener más y los otros me dan igual? Es un camino sin sentido, ¿no? El tener más por tener más no nos lleva si hay gente que todavía no tiene. ¿Me sigues? No sé si te he contestado o no, pero ahí tenemos que ir trabajando desde abajo, también para que haya gente nuestra que llegue arriba y que lo diga las cosas de otra manera. Dime. No, bueno, yo creo que muchos coincidiremos con lo que has dicho de que la doctrina de la Iglesia es la gran desconocida, incluso al interior de la Iglesia. Muchos planteamientos que hacemos la gente cristiana al exterior les suenan nuevos, pero esto es gran desconocido para nosotros mismos. Y entonces será porque se han gastado las energías, la vitalidad o el tiempo en otras cosas. Es decir, que será algo que lo tenemos que ir trabajando mucho más nosotros para que... Exactamente, de hecho, fíjate... Sí, de hecho, fíjate, a mí una de las cosas que más me ha gustado de la Evangelii Gaudium, es cuando Francisco habla de que hay una jerarquía de verdades también en los temas éticos y morales, ¿no? Esto hasta este momento esto es una novedad, hasta ese momento no parecía que lo hubiera en esos temas, pero él lo afirma, ¿no? Y cuando tú ves la insistencia que él ha dicho, él de una manera muy evangélica está avisándonos de que esa jerarquía de verdades, en el tema ético, coincide con aquello que dijo Jesús de que no se puede querer a Dios y al dinero, ¿no? Aquella incompatibilidad de que si tú quieres a Dios y quieres tener cada vez más, es complicado que quieras si quieres el dinero, ¿no? Que quieres tener cada vez más y lo amas, es complicado querer a Dios, ¿no? O el tema, esto lo dice también con el rico, ¿no? Cuando le dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un... ¿Por qué? Porque el rico, ¿por qué es rico? Porque se ha preocupado por tener más, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Hay gente que le da de casualidad porque heredan algo, ¿no? Pero la mayoría de los ricos es porque se preocupan por eso y de conservarlo, ¿no? Y lo dice así claramente, y tenemos que recordar que no dice un asesino, no dice una prostituta, no dice un adúltero, ¿correcto? No, es más, a esos está con ellos. Bueno, asesino quizá no, pero los otros, pero podía haber dicho, es más difícil que un asesino entre por ahí que sin embargo dice un rico, ¿no? ¿Correcto? Y esto es importante, y San Pablo en su carta a Timoteo afirma que el afán de riquezas es el peor de todos los males, ¿no? Es el peor de todos los males, que no hay ninguno tan malo, que es el origen de todo mal. Y yo creo que Francisco aquí insiste mucho en este tema, y yo creo que es clave, ¿no? Y esto es doctrina social de la Iglesia. Lo que nos está diciendo es que al final nosotros despreciamos la vida porque apreciamos más al dinero. Y no queremos tener más hijos porque queremos tener un bienestar. No es que queramos tener un bienestar porque no queremos tener más, ¿no? Entendedme lo que quiero decir, o no queremos ayudar a tal porque al final está comprometiendo mis cosas, lo mío. ¿Me seguís? Y esto es clave. Y ahí es donde tenemos que incidir, hacer una formación también en doctrina social de la Iglesia, importante, porque además es lo que yo creo que un poco nos transmitió ahí y nos está insistiendo muchísimo Francisco, ¿no? Había la última pregunta.
si es posible de contestar, pero ¿cómo encajaría una economía como la que acabas de proponer en este modelo? Porque todo España no está sola, sino que tiene que encajar en la economía de Europa y, bueno, de la mundial. No sé si es posible de responder. Claro. ¿Hay posibilidad de tender a esta economía y poder estar en el circuito mundial de la economía? Vale, sí, esto era una cosa que he pasado rápido, pero que sí que afrontaba aquí, y es que con mucha frecuencia, tal como estamos ahora y tal como estamos de interrelacionados, muchas de estas cosas no las podríamos hacer directamente en el sentido de que dependemos de una economía internacional, por lo tanto tendríamos que intentar hacerlo también a nivel internacional. Pero claro, esto sería como decir, como todos son egoístas, yo no puedo ser de otra manera. Entonces, ahí sí que tendríamos que trabajar cómo hacerlo y quién empieza y empezar a hacer las cosas de otra manera. ¿Correcto? Sabiendo que ese engarce es difícil, pero a veces también tendrían que haber cláusulas de descuelgue, porque si yo estoy en un club que me fuerza a hacer unas cosas que a mí no me gustan, pues a lo mejor tengo que poder irme de ese club. ¿No? Si tú estás en un club y te dicen, oye, pues para hacer aquí tienes que pasar por esto, y tú dices, pues a mí esto no me gusta, pues entonces te dicen, pues mira, salte del club, vale, pero me puedo salir, ¿no? Porque claro, el problema sería si yo quiero hacer las cosas de otra manera, pero no te dejo salir del club. Entonces, ahí va a ser complicado. No obstante, esto no solo lo estamos pensando aquí, en España, ¿vale? Cuando te he hablado de Stefano Zamagni, es Italia, hay otros movimientos en Austria, en Alemania, es decir, no es algo que solo pensemos economistas españoles, sino que está en otros sitios. Por lo tanto, yo creo que es algo que alguien tiene que empezar, y si tenemos que empezar en España, pues empezamos aquí. Si empieza otro país, pues tendremos que imitarlo y ver por dónde va. Y tenemos esa limitación, evidentemente. De todas maneras, fíjate, en el tema de los, por ejemplo, en el tema de la libre circulación de capitales, con la existencia de los paraísos fiscales, ya hay autores y algún premio Nobel que, a pesar de que siempre habían defendido que la libertad de circulación de capitales era innegociable y qué tal, ahora están diciendo, tal como están las cosas, igual teníamos que volver a poner barreras. ¿Para qué? Para que un país fuera funcionando y cuando los otros se diesen cuenta que hay que funcionar de otra manera, ya las volveríamos a abrir. Es decir, que a veces también hay que... Claro, alguien se tiene que animar. Sí, claro, exactamente. Pero mira, yo mientras hablaba pensaba en que los alimentos entraron en bolsa, digamos, las empresas que producen alimentos entraron en bolsa hace como relativamente poco, porque no es ético que el alimento sube y baja en bolsa y sea lo mismo que el petróleo o que, qué sé yo, cualquier otro activo diferente. Y terminó entrando. Y eso no lo detuvo nadie dijo, esto no puede ser, que sería un poco, bueno, trasladado a lo que decía, bueno, hay que intentarlo por otra manera porque esto siempre va a perjudicar a los peores. Sí, vamos a ver, la economía está cambiando y lo que tú estás diciendo, las empresas, cada vez hay menos empresas y más grandes, eso es bajar la competencia. ¿Y por qué estamos potenciando una empresa grande y no una pequeña? Por lo que hemos dicho antes, porque como lo que queremos es el bien total, la empresa grande aporta más al bien total. Entonces está dentro de la lógica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Potenciar a una pequeñita? No, a la grande, que es la que más... ¿Me sigues? Entonces, esto está dentro de la lógica que os he comentado, pero lo que tenemos que hacer es intentar romper esa lógica y empezar a trabajar con otras lógicas. A nivel individual, a nivel familiar, hay que trabajarlo con chavales. Nosotros tenemos un proyecto que a ver si para el año que viene empieza a funcionar en colegios, de trabajar economía, de trabajar otros valores económicos que los que están viviendo ahora en el colegio. Hay que ir cambiando mentalidades y estructuras.